¿Qué más teníamos? Tenemos los parciales de índices. Bueno, entonces comenzamos. Con lo que habíamos quedado la clase pasada era con árboles B. O sea, ya los vimos, los voy a repasar más o menos rápido, ¿no? Lo que teníamos era que teníamos por un lado los árboles B, que la ventaja que tenían, digamos, es que en cada nodo existía un par clave puntero que nos llevaba al dato que estábamos buscando. O sea, si queríamos buscar un dato, no teníamos que ir hasta el fondo del árbol para encontrar los datos. Simplemente, a medida que buscábamos, si lo encontrábamos antes de la profundidad del árbol, ya teníamos el puntero y con eso lográbamos obtener el dato en la tabla de datos, ¿no? Si teníamos suerte, algunos pocos datos están en el nodo raíz y ya los podemos encontrar directamente. Y a medida que íbamos recorriendo las ramas, en función de si era mayor o menor que tal o cual clave, llegábamos al final a cada uno de los punteros de los datos del árbol, ¿no? Todo esto asume que más o menos tienen claro los algoritmos que se usaban en análisis de algoritmos, ¿no? Cuando dieron la materia, ¿no? Los algoritmos de los árboles B son similares, aunque diferentes a algunos de los que ustedes vieron, ¿no? Pueden buscar información por allí en internet y en la bibliografía, ¿no? Bueno, este árbol tiene su historia, ¿no? Aquí da un ejemplo de la estructura y vemos que si, por ejemplo, buscáramos el 12, ya lo encontramos aquí y vamos directo al dato. Si vamos a buscar el 16, ya lo encontramos aquí y vamos directo al dato. O sea, en este caso tenemos que buscar el nodo raíz y un nodo interno, ¿no? Y si fuéramos a buscar el 25, por ejemplo, bueno, entre el 12 y 27 debe estar, y acá es mayor que el 24, por lo tanto tiene que estar acá. Acá encontramos el 25 y podemos encontrar el archivo de datos. Por lo tanto, el costo de encontrar un dato es la altura del árbol, ¿no? En el peor caso, pero en el mejor caso puede ser simplemente 1 más la lectura del dato en el archivo de datos, ¿tá? Acá tiene un simulador con el cual pueden ver cómo se comporta un árbol B y le pueden poner algunas cantidades de hijos. Pueden hacer lo que sea de 3 hijos, 4, 5, 6, 7 y ustedes lo prueban ingresando datos y eso, ¿no? Aquí está cómo se calcula para un cierto tamaño de bloque y un cierto tamaño de la variable de indexación y puntero de registro y puntero a bloque. ¿Cómo se calcula? Con esta inecuación calculamos la cantidad de punteros que entran en un bloque, ¿no? Para calcular nuestro nodo, porque siempre vamos a tratar de que el nodo llene lo más posible el bloque, sin pasarse. Enrique, ¿puntero a ¿Sí? registro es el que tiene el dato? No, el puntero a registro, la idea de puntero a registro y puntero a bloque, la diferencia es simplemente que el puntero a registro tiene el puntero a bloque, es igual que el puntero a bloque, pero además tiene algunos bits más para indicar en qué posición del bloque está la tupla que tú buscas. O sea, puntero a registro, puntero a tupla es, ¿no? Eso es, por ejemplo, para cuando queremos hacer un índice denso, donde el valor es una tupla en particular que quizás está en una posición definida del bloque, ¿no? No siempre se usa. O sea, por ejemplo, muchas veces muchos sistemas usan solo puntero a bloque, que sabes que el dato está ahí y luego hacen búsqueda en memoria dentro del bloque para encontrar la tupla, ¿no?
Pero está, en algunos casos hay mecanismos sistemas que usan puntero a registro, o sea que es las dos cosas. Es el bloque donde está el dato y además en qué posición de tupla está la tupla que estamos buscando o a la que estamos haciendo referencia. ¿Me explico? Sí. Vamos a tener que calcular nosotros esto. Por supuesto, ahora en minutos nomás. Dale. Pero no, es fácil, ya hay planillas hechas y es fácil. ¿Tá? Bueno, el árbol B+, el árbol B, el problema que tiene es que si yo quiero recorrer en orden, muchas veces lo que nosotros pedimos es, quiero un rango, ¿no? Desde tal número hasta tal número, de tal fecha a tal fecha, ¿no? O de tal edad a tal edad, ¿no? Cosas de ese estilo. Y entonces el problema que tiene el árbol B es que yo tengo que hacer backtracking, y si recuerdan, el backtracking yo tengo que guardar todos los nodos hasta la raíz, ¿no? Eh, para hacerlo un poco más eficiente. Si no tengo que guardar por lo menos los punteros de los nodos. Y en mi caso yo tendría que, si tengo los punteros, tengo que volver a leerlos de disco. Con lo cual, todo el proceso de recorrer en forma creciente los nodos se hace un poco costoso, ¿no? Entonces ahí apareció el árbol B+, ¿no? En el cual en los nodos raíz e internos solamente tiene claves, ¿no? Y todos los nodos están en lo que llamamos nodos hojas. Que en los hechos, los nodos hojas quedan igual que un índice de un solo nivel, ¿no? ¿Se acuerdan los índices que habíamos hecho al principio de la parte de multinivel? El principio, un índice de un solo nivel, todo ordenado. Entonces queda como un archivo secuencial ordenado de pares clave puntero que apunta a cada uno de los datos. Entonces, la búsqueda es simplemente buscar el par clave puntero del primer dato y después simplemente irlos recorriendo uno atrás del otro. Y acá lo podemos ver, ¿no? Este es el nodo raíz y los nodos internos, que son todos con la misma estructura, y los nodos hojas tienen una estructura un poquito diferente, y en realidad es un par clave puntero con puntero al siguiente bloque, ¿no? Y están todos los datos ordenados en forma creciente, ¿no? Se le puede poner punteros, doble puntero, uno para un lado y otro para el otro, para que se puedan recorrer hacia adelante y hacia atrás en forma ascendente y descendente. Ahí es un tema de implementación. ¿Sí? Acá tienen un árbol B+ para simular, ¿no? El nodo interno se calcula con esta inecuación y los nodos hojas se calculan con esta inecuación. En realidad dan valores muy parecidos porque las diferencias apenas, en este caso, son todos punteros a bloque y en este caso tiene un puntero a bloque y todos los demás son punteros a registro, ¿no? Pero básicamente es... si se diera el caso, por ejemplo, que solo se usa puntero a bloque, ¿no? Los dos casos serían igual. Lo único que la interpretación de qué significa cada puntero y cada clave es diferente en el nodo hoja que en el nodo interno. ¿Tá? Digamos, una aproximación a la altura del árbol sería, por ejemplo, el factor de bloqueo del índice, ¿no? El logaritmo factor de bloqueo del índice, usamos el factor de bloqueo, o sea, la cantidad de punteros que tiene cada nodo, de la cantidad de bloques si fuera un índice disperso, o sea, es una tabla ordenada, y de los registros si fuera una tabla desordenada, un índice denso, ¿no? Esto nos daría la altura del árbol, o sea, cuántos bloques tenemos que leer desde la raíz hasta llegar a los nodos hoja. ¿Sí? Bueno, un caso interesante es lo que se llaman índices agrupados, ¿no? En realidad, índices no agrupados o non-clustering indexes, ya lo vimos, son los índices que vimos, donde están el índice y los datos separados. El tema es que
en muchos sistemas de base de datos, y además se dieron cuenta, por ejemplo, bueno, yo justo lo cerré, ¿no? Pero abramos esto. No, nosotros vamos y vemos nuestro árbol B+, ¿no? Y siempre decimos que, todavía no explicamos por qué, pero decíamos que es muy conveniente que si el atributo de indexación es el atributo más usado para recorrer esta tabla, para montones de consultas, que vamos a ver más adelante, es conveniente que la tabla esté ordenada. Entonces algunos dijeron, bueno, ¿y cómo ordenamos la tabla? ¿No? Todos los mecanismos. Y entonces dijeron, bueno, pero acá yo tengo todo ordenado. ¿Por qué no agarramos todas estas tuplas y en vez de poner un puntero, los ponemos directamente en los nodos hoja? O sea, agarramos y ponemos toda la tupla en los nodos hoja y nuestro árbol B+ me mantiene ordenada la tabla. O sea, yo tengo esta misma tabla ordenada por punteros, que yo la recorro y puedo ordenarlo, ¿no? Pero la tengo directamente adentro del índice. O sea que mi índice y mi tabla son parte de una misma estructura. Entonces, la idea de los índices agrupados es justamente eso. Es decir, bueno, vamos a hacer que, un esquema de índices me mantenga ordenada la tabla según el criterio que yo precise, ¿no? En la gran mayor parte de los casos vamos a ver que se usan árboles B+, ¿no? Bueno, el nombre proviene de Microsoft para SQL Server, ¿no? Y MySQL también lo usó. Después, Index Organized Table es el nombre que le da Oracle. Y también, como Oracle tomó el control de MySQL, entonces las tablas manuales de MySQL también usan este término y usan el otro de Clustered Index, los dos, ¿no? Entonces la idea es esa. La idea es que en vez de tener un par clave puntero, que es el que ordeno para poder encontrar el dato, es directamente pongo la tupla ahí, ¿no? Y la tabla está integrada dentro del índice, ¿no? El propio índice me mantiene a su vez a la tabla ordenada en forma secuencial. Bueno, uno de los casos es modificar una tabla organizada por índice, implica que las tuplas pueden cambiar mucho de lugar, ¿no? Debido a los reordenamientos de los árboles, ¿no? Cuando vieron que yo tengo que hacer merge y splits y cosas por el estilo y tengo que reordenar, ¿no? Lo cual implica costos importantes para mantener los índices secundarios, porque yo voy a tener índices así sí tengo toda la tabla de empleados ordenados por cédula de identidad, voy a tener quizás un índice por credencial cívica o alguna otra cosa, ¿no? O número funcionario, vaya a saber. Entonces esos otros índices tienen un costo secundario. Pero vamos a ver cómo lo resuelven muchas de estas bases de datos. Por ejemplo, MySQL tiene varios tipos de organización, ¿no? Tiene un MyISAM, que se parece al ISAM que nosotros vimos, pero mucho más moderno, innovado. Y después tiene el InnoDB, que es el que nos interesa, ¿no? El MyISAM tiene tablas separadas, heap tables e índices separados, tal como lo vimos, ¿no? Y los heaps son secuenciales no ordenados, no se preocupa por mantenerlos ordenados. Pero en InnoDB gestiona todas las tablas adentro de un solo archivo. Ese archivo tiene una estructura que sería como un directorio interno, y entonces a partir de ese directorio interno tiene todas las tablas que son bloques adentro del mismo archivo. Es un único archivo que tiene toda la base de datos. Pero con punteros organiza las tablas y los índices y todas las estructuras que se precisan adentro de ese archivo, ¿no? A fin de cuentas, un archivo, la estructura que nosotros precisamos, no nos importa si está en un único archivo o compartiendo bloques con otros archivos, ¿tá? Entonces el InnoDB gestiona todas las tablas dentro de un único archivo, ¿no? Estas cosas algunos otros sistemas de base de datos lo hacen. Por ejemplo, en Oracle le podemos dar una partición. Y Oracle, el Oracle Enterprise, por el profesional, le podemos dar una partición de disco y él organiza esa partición como con un file system especial de Oracle para manejar sus datos. O sea, esto es algo parecido, pero en un archivo.
Y entonces se usa la estructura B+ para las tablas, ¿no? Entonces, mi tabla de datos es el conjunto de bloques hoja. Los bloques hoja de un árbol B-tree son la tabla para la clave principal. Si hay primary key, si hay clave principal, entonces I9B la usa como clustered index. O sea, la clave principal, ¿no?, la usa para organizar la tabla con un árbol B. Si no hay primary key, busca a ver si hay algún unique, not null. Y entonces usa ese, ¿no? O sea, porque algunos sistemas de base de datos no nos permiten declarar una tabla sin primary key. Otros sí, ¿no? MySQL nos lo permite, Oracle lo permite también, ¿no? Pero si definimos primary key, la usa como clustered index. Si no hay primary key, verifica a ver si hay un unique not null que lo usa como clustered index para la tabla. Si no hay primary key ni tampoco hay unique, entonces genera una primary key que la inserta, le pone una primary key que es como si fuera una clave, ¿cómo es? Bogus key es ay, no me sale el nombre. Es una clave interna, ¿no? O sea, genera un autonumérico y una clave que ustedes no pusieron en la tabla, pero se las inserta y genera el cluster index con eso. ¿Tá? ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Como las claves que se usan en las empresas para, por ejemplo, número de inventario, número de empleados. Son, bueno, ese nombre que vimos en clase, pero que no me acuerdo. Bueno, Postgres, por ejemplo, no tiene el concepto de tabla como índice. Tiene un comando cluster que reordena la tabla. En realidad, la idea de este comando cluster es, creamos la tabla, creamos un índice, le indicamos a la tabla que tiene algo así como el atributo cluster en este índice y se le da el comando cluster a la tabla. Y entonces eso lo que va a hacer es va a ordenar físicamente la tabla por ese índice, ¿no? Pero luego el sistema no mantiene, a medida que hacemos inserciones y borrados en la tabla, no mantiene la tabla ordenada. O sea, si uno precisa que la tabla esté ordenada, de tanto en tanto tiene que hacer el cluster member, ¿no? Y tiene un costo. Oracle, por defecto, usa tabla heap. Esto quiere decir que la tabla está en un lado y el índice está en otro, están separados. Pero opcionalmente nosotros le podemos pedir organization index a la tabla, ¿no? Y en ese caso, lo que va a hacer es va a tomar la clave primaria para organizar la tabla con un índice, ¿sí? O sea, Oracle normalmente no usa tablas organizadas por índice, pero si le pedimos, si le decimos que una tabla es organizada por índice, lo hace. ¿Tá? SQL Server usa también índices ordenados, tablas organizadas por índice. Si... Una pregunta. Sí. ¿Y el índice es un número que se le pone dentro con la tupla y eso? El índice es un árbol que se va a armar con el atributo que tú declares clave primaria. ¿No? O sea, el índice son las estructuras que nosotros vimos, estos árboles, ¿no? Que van a estar en un archivo separado o en estos casos estar mezclados juntos. La tabla es parte del índice, ¿sí? Sí. Entonces, el índice es simplemente una estructura para buscar un dato más rápido, ¿no? Tiene el árbol, vos vas buscando en la estructura del árbol hasta que llegas al bloque de datos donde está la tupla físicamente, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacen estos sistemas es que mezclan, por ejemplo, un árbol B, ¿no? Y en vez de nodos hoja tenés la tabla de datos con todas las tuplas. Y eso te garantiza que todas las tuplas están ordenadas por el atributo de indexación que tú elijas, ¿no? La clave primaria que tú hayas elegido para esa tabla. Claro. ¿Tá? O sea, pero ¿y cómo queda ordenado, tipo numérica y alfabéticamente? O...
Bueno, sí, sí, ahí depende del atributo que tú elijas, o los atributos que tú elijas en el índice, pero normalmente si son texto es alfabético y si es números es numérico, y si fuera una mezcla, depende del orden. El primero va, por ejemplo, si fuera nombre, apellido y yo qué sé, y ponele y edad, ¿no? Entonces, primero lo ordena a todos los ordena por nombre, después los ordena por apellido, y si hubiera dos personas que tienen el mismo nombre y el mismo apellido, después los ordena por edad, Ujú. ¿no? Lo que tiene es que para nosotros internamente todo eso se concatena y es un único atributo de indexación, aunque en realidad se compone de tres atributos. ¿Tá? Claro. Espera, y no entendí lo de la primary key, ¿qué es lo que hace con la primary key? El problema es, si yo voy a buscar un dato en una tabla, yo tengo la tabla empleados, ¿no? Y es un archivo enorme con todos mis empleados. Y voy a buscar un empleado por cédula. Si mi tabla no está ordenada, yo tengo que recorrer toda la tabla hasta encontrarlo, lo cual es un costo enorme porque en promedio voy a precisar por lo menos recorrer la mitad de la tabla. En el peor caso tengo que llegar hasta el último lugar y si tengo suerte en el primer bloque lo encuentro. Pero en promedio voy a recorrer la mitad de los bloques, lo cual es muy costoso porque la lectura a disco es lenta, ¿no? Si yo tengo el archivo ordenado, físicamente ordenado, puedo tener algunos mecanismos de búsqueda más eficientes, como ser bipartición. ¿Se acuerdan bipartición en algoritmos? ¿No? Que yo buscaba en el medio, me fijaba si es mayor o menor, y entonces si no, tomo la parte más chica y busco en el medio, y así sucesivamente hasta que encuentro el dato. ¿Se acuerdan de bipartición? Sí. O búsqueda binaria se llama. Ujú. Sí, todos están de acuerdo. Bueno, yo lo puedo hacer, pero mantener físicamente ordenados los archivos tiene un costo, ¿no? Tiene un costo que habíamos visto, el sort externo, lo vimos hace un par de clases, vimos que en el mejor de los casos era 4 veces la cantidad de bloques del archivo, ¿no? Y si teníamos que hacer recursión porque no nos daba la memoria, nos podía crecer un poco más que eso, ¿no? Con unas fórmulas logarítmicas que andaban por ahí. Eh, entonces, una opción es mantenerlo, es algo intermedio, o sea, si bien los bloques no están ordenados físicamente en el archivo, pero sí tienen punteros que podemos seguir y entonces recorrerlos en forma ordenada. Pero eso no nos ayuda a hacer la búsqueda rápida, binaria. Entonces usamos un índice, usamos un árbol B o algún otro tipo de estructura que nos permita llegar más rápido a el valor que nosotros queremos, ¿no? En el caso de los árboles B, lo que nosotros hacíamos entonces es, tenemos un árbol, el cual al final tiene pares clave puntero, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar un valor, primero lo busco acá. Si yo llego acá al nodo hoja y lo encuentro es porque ese valor está, por ejemplo, en un nodo denso, ¿no? Y acá lo que me da es, me dice qué bloque es, y este, por ejemplo, acá el puntero probablemente sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sea 5,1 porque 0, 1, 2 son los números de registro. O sea, mi puntero a registro va a decir 5, 1. ¿Qué quiere decir? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el bloque 5. Y 0, 1, 2 en el 1 es donde está el valor 13. ¿Tá? Entonces mi puntero a registro va a ser 5, 1. ¿Tá? Y de esa forma yo puedo encontrar los datos. Pero si en vez de tener un archivo de datos separado del índice, ¿no? O sea, esta es una estructura que se va manteniendo a medida que yo inserto datos y elimino datos de acá, tengo que mantener hacer inserciones y borrados también en el índice para que se mantengan sincronizados, ¿no? En cambio, si tomamos todas estas tuplas acá y las metemos acá en esta estructura de los nodos hojas, hacemos que el árbol B+ nos mantenga
los datos dentro del archivo de datos ya se mantengan ordenados. O sea, estos datos estarían todos acá, ¿no? Y después buscar un dato en particular es muy rápido, porque es logaritmo de la altura del árbol, ¿no? O sea, voy buscando, yo qué sé, a buscar el valor 24, vengo acá, 25, 13, así que está por acá. 24 es mayor que este, así que acá está el 24, ¿no? Y con leer 2 bloques llego rápidamente, ¿no? Entonces el índice, el objetivo es encontrar rápido. Piensen que si ustedes quieren insertar una tupla que tiene una clave primaria, ustedes primero tienen que asegurarse de que esa clave no exista en el archivo de datos. Si yo tengo que buscar todo el archivo de datos para asegurarme que esa clave no existe, ¿no? Es muy costoso, porque cada vez que inserto una tupla tengo que leerme todo el archivo de datos. Piensen en una tabla con millones de registros. En cambio, de esta forma yo voy directo al bloque donde tiene que estar el dato y puedo verificarlo muy rápido e insertar si puedo insertar o dar una excepción si no puedo insertar el dato. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Cuando insertas los datos mismo en las hojas, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Es árbol B plus también? Este es árbol B+, y los nodos hoja, el que tiene nodos hojas es el árbol B+. ¿Sí? Acá hay una simulación, la vimos en clase. Entren y jueguen un poquito con la simulación y metan datos y vean cómo se comporta. Repasan las cosas de algoritmos un poco, pero es eso nada más. ¿Está? En el caso de SQL Server, lo que sucede es, por defecto, usa clustered index, o sea, organizados por índices, pero opcionalmente le podemos pedir que no lo haga, ¿no? O sea, para una tabla en particular le decimos non-clustered, y entonces esta tabla no va a tener el índice pegado en la estructura física, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta que es media vieja? Todas. ¿Se cortó? Ah, sí, se cortó. Cuando hago el create table y pongo el ID not null, pero después pongo que el ID es una primary key. ¿No Sí. es medio redundante porque, o sea, si es primary key, es not null Sí, unique? por supuesto, sí, es redundante, sí. No debería ser necesario poner el not null, ¿no? No, cuando la declaras primary key ya te obliga a que sea non-null. Claro. Eso es cierto. Pero no importa, no afecta mucho. No es un problema. O sea, es un tema de declaración. Después, o sea, vamos a ver que después todo esto se compila dentro del sistema. O sea que los detalles esos desaparecen. ¿Sí? No, porque viví en varios lugares que hacía eso, tipo not null y después primary key, entonces como Sí, no es no problema. sabía si No. había que ponerlo sí o sí o no. No, esto está de más. No, sí, yo qué sé. Está así en montones de nada. Montones de veces probablemente se ponen los valores no null y después la decisión del primary key se hace después y entonces queda así, de esa forma. Pero es eso solamente. Sí. Bueno, en el caso de base de datos 2 no tiene tablas organizadas por índices y usa el término este para algo parecido. En realidad lo que hace es simplemente ordena las tuplas adentro de los bloques, pero luego no ordena los bloques adentro de la tabla, así que es algo medio particular. ¿Tá? Entonces el clúster de index en realidad es otra cosa. ¿Tá? Bueno, este no lo tengo. Y esto es simplemente una lista de distintos tipos de índices que usan las bases de datos. O sea, no todos usan los mismos y hay variantes de estos. No, es más bien cultura general. Por ejemplo, Oracle usa árboles B+, ¿no? Las claves inversas lo que hacen es ordenan, pero
este no es el más significativo, sino que este pasa a ser el más significativo. Es como si lo diéramos vuelta en el índice. Por ejemplo, para buscar por rima. Por ejemplo, queremos ver cosas que terminan igual, cosas de ese estilo. Bueno, se pueden hacer índices ascendentes o descendentes. Los índices bitmap también, hay índices basados en funciones, podemos crear una función con los atributos que me dé un cierto valor que usamos para hacer el índice. Las funciones hash, por ejemplo, MySQL solo las hace en memoria. Tiene unas variantes del árbol B, que son los R-tree, que son para datos espaciales y multidimensionales. Postgres tiene un montón de variantes de índices utilizados para temas de información especial y científica. Muchos sistemas de base de datos de información geográfica usan los índices de Postgres, ¿no? Que tiene, por supuesto, árboles B, hash y otros tipos más especializados. O sea, nosotros lo que vimos es un pantallazo de algunas de las estructuras más comunes, ¿no? SQL Server también tiene un montón de cosas. Hash solamente en memoria. Algunos índices optimizados para la memoria, para que sean muy rápidos de acceder, porque están las estructuras principalmente en memoria. Hay unos, por ejemplo, si yo a una tabla casi siempre voy a leer ciertos atributos, lo que hacen es, en vez de tener que ir a leer la tabla, el índice, ya cuando yo llego y encuentro el dato en el índice, que tiene el puntero al dato, un par de atributos de repente ya están ahí. Entonces no tengo que llegar a leer el dato. Simplemente con leer el índice obtengo es como si tuviera un resumen de la tabla en el índice, ¿no? Y bueno, por supuesto, índices espaciales, XML y otros tipos de estructura especializadas para distintas cosas para búsqueda de texto, etcétera, ¿no? O sea, los índices que van a encontrar de un servidor de base de datos a otro son diferentes y variados, y algunos están mejor diseñados que otros para ciertas funciones. Y bueno, con esto terminamos la parte de índices. Lo que nos queda es hacer algunos prácticos, ¿no? Tenemos el práctico de índices por acá. Y aquí en la parte de árboles ustedes tienen una planilla, ¿no? Esta planilla les sirve para hacer los ejercicios, pero la idea es que ustedes sean capaces de hacer estas cuentas mínimamente sin la planilla, ¿no? Supongamos un árbol multinivel, ¿no? Los árboles multinivel eran un índice de este estilo, ¿no? Que nos generaba una estructura de este estilo. El problema de los árboles multinivel, en realidad, si se fijan, es muy parecido a cualquier árbol. La limitación es que los algoritmos no eran suficientemente buenos para garantizar de que la profundidad del árbol fuera homogénea, ¿no? Podía tener casos en los cuales se terminaban armando lugares donde tenían más profundidad que en otra, ¿no? Pero lo tenemos acá, ¿no? Para el mejor caso, ¿no? Estos valores rojos son los que ustedes pueden ingresar, ¿no? Y los otros se calculan. El primero lo que nos dice es el tamaño del bloque, ¿no? Por ejemplo, mi file system tiene un bloque de 1024 bytes en este caso, ¿no? Yo le puedo poner 512 o lo que fuera, ¿no? Pero en este caso es 1024, ¿tá? El tamaño de la tupla en este caso son 128 bytes. Aquí le podemos poner la cantidad de tuplas que tiene mi archivo de datos. Vean que todas estas cosas las estamos poniendo para definir mi archivo de datos, el archivo de datos que vamos a hacer y que le vamos a hacer un índice, ¿no? Aquí podemos decir si la tabla de datos, todo esto es la tabla de datos, si va a estar ordenada o no,
¿no? Podemos ponerle que no va a estar ordenada, le ponemos false, ¿no? Entonces mi tabla no va a estar ordenada, eso quiere decir que mi índice tiene que ser un índice denso, tiene que llevar un puntero de registro a cada una de las tuplas para cada uno de los valores, ¿no? Si yo le pongo true acá es porque mi tabla de datos está ordenada y alcanza a contener un puntero al menor valor de cada bloque. Entonces yo voy ahí y después busco en el bloque, ¿no? No tengo por qué tener un puntero a todos los atributos, a todas las tuplas, ¿sí? Solamente tengo los menores y si voy a buscar un valor, digo, bueno, por este valor tiene que estar en este bloque, entonces leo el bloque y verifico si está o si no está, ¿no? Pero si le ponen false... ¿Tenerlo ordenado siempre? ¿Cómo? ¿No te convendría tenerlo ordenado siempre? Bueno, sí, te convendría, pero como vimos, por ejemplo, en los ejemplos de las bases de datos, por ejemplo, Postgres no te lo garantiza nunca, Oracle solamente si tú se lo pedís a propósito, ¿no? SQL Server siempre está organizado por índice, a no ser que tú le pidas en contrario, y MySQL siempre te lo ordena por la clave primaria, ¿no? O sea, esas son diferencias que hay. Entonces no siempre las tablas están ordenadas por el atributo primario. Y además podría ocurrir el caso de atributos secundarios, que entonces, por ejemplo, yo tengo la cédula, y entonces lo organizo por cédula, pero después tengo la credencial cívica, por ejemplo, para buscar a mis empleados. Y el tema es que con credencial cívica no puede estar ordenado a la vez por cédula y por credencial cívica. Va a estar ordenado por uno de los dos, ¿no? Eso es una cosa que me olvidé decir en la parte de... Ay, en los índices agrupados, ¿no? Una cosa interesante es que muchas veces cuando hago índices secundarios, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago el índice primario, que es un árbol, y por ejemplo en algún momento tengo un nodo que ya está saturado y trato de insertar un valor nuevo, entonces lo que voy a hacer es un split. Tengo que separarlo en dos y volver a reorganizar hacia arriba todo hasta la raíz del árbol, todos los nodos, para volver a equilibrar el árbol, ¿no? Y eso tiene un costo. En el caso del árbol organizado por índice, bueno, es el costo de organizar ese índice. Pero si yo tengo índices secundarios, tengo que ajustar todos los índices secundarios. Si voy a tener un índice por número de empleado y tengo otro índice por credencial cívica, tengo que reorganizar también esos índices, lo cual es costoso. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los sistemas que usan tablas organizadas por índice, en los índices secundarios, en vez de guardar el par clave puntero a datos, lo que hacen es guardan clave secundaria y clave primaria. ¿Qué pasa con esto? Entonces yo, si voy a buscar por credencial cívica, en el índice credencial cívica, lo que me devuelve es la cédula de identidad del empleado, que es la clave primaria. Entonces vuelvo a buscar por clave primaria en la tabla principal, ¿no? Tabla índice principal, y ahí encuentro el dato. ¿Qué es lo que sucede? Que si mis datos se reorganizan en la tabla índice principal, no tengo que tocar nada en los índices secundarios, porque los índices secundarios hacen referencia a la clave principal y esa no cambia. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? De esa forma, muchos de los sistemas de tablas organizadas por índices no guardan claves puntero en las claves secundarias y eso les disminuye mucho el costo de reorganizar los índices cuando hay reorganizaciones en la tabla principal. Eso es una cosa que me había olvidado decirles. ¿Está? No, yo Bueno. no, perdón, no entendí muy bien lo de eso último, de lo de los índices secundarios. O sea, a ver.
el tema de que los árboles B precisan reorganización y esas cosas, sí, lo tenés claro. ¿Te acordás de algoritmos? O sea, en algoritmo no dimos árboles B, pero sí. Otros árboles, todos los árboles que Sí, equilibrados son sí. iguales, ¿no? O sea, yo pongo acá un valor, ¿no? Acá lo que pasa es que tarda un rato en armar un juego interesante, ¿no? Eh, y entonces, a ver, vamos a ver, pongo 17, vamos a poner un 3, vamos a poner un 13. Digamos, acá el árbol está bastante saturado. Si trato de poner, por ejemplo, un 18, ahí viste que eso necesitó reorganizar un montón de bloques, ¿no? Hasta la raíz, porque yo Sí. ya se me llenaba un bloque y entonces tuvo que hacer splits todo hasta arriba, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy y pongo 19 y vamos a poner, yo qué sé, a ver, y pongo un 20, a ver. Ese tipo de cosas empieza a saturarse una rama y tiene que hacer la reestructura. Entonces vamos a ver si pongo un 21 aquí. Y ahora ponemos un 22. ¿Sí? Entonces, para mantener el árbol equilibrado, tiene que hacer toda una reorganización de bloques, que eso es costoso. Pero tú pensás, acá nosotros tenemos solamente 2 datos, pero pensá que tú tengas 70 datos acá, ¿no? Y que la mitad las metes para un lado y la mitad las metes para el otro, y en otro lado tenés otro árbol que tiene punteros a esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que yo hago una reorganización, no solo es la reorganización de este árbol, sino que también es la reorganización de todos los otros índices que yo tengo, ¿no? Todos estos splits son lecturas y escrituras de bloques de datos de disco que se pueden multiplicar. A medida que mi árbol es más grande, yo tengo que llevarlo todo hasta la raíz, ¿no? Y entonces estoy insertando una tupla, pero al final tengo que escribir como 10 o 20 bloques, solamente en el índice principal, ¿no? En ese momento, solamente para la situación en la que está saturado y donde yo estoy, o por ejemplo, estoy borrando y mi nodo está más que vacío, ¿no? Por ejemplo, supongamos que quiero borrar el 21, ¿no? Ese me queda sin nodos, entonces hay que reorganizar. Tuve que leer pasar el dato para acá y el otro dato que tenía acá, llevarlo a este otro, ¿no? Allí tuve que hacer por lo menos 3 o 4 lecturas y escrituras, ¿no? Pero eso al mismo tiempo tengo que mantenerlo en todos los índices secundarios. O sea, esta es la clave primaria. Pero también al cambiar de lugar todos los datos, me cambian de bloque. Viste que el 22 estaba acá y pasó acá. Me cambió de bloque. Yo todo eso lo tengo que ajustar en los índices secundarios. En cambio, si el índice secundario, en vez de apuntar al bloque, apunta al 22, que es la clave, lo único que tengo que hacer es, voy acá, busco por la credencial, me dice, la cédula es 22, encuentro el 22 y ya está. Y si cambia de lugar, no me afecta. No tengo que recalcular los índices secundarios. Los índices secundarios solamente me tienen la clave principal y en general esto está bastante optimizado y rápidamente encuentro el valor principal. ¿Me explico? ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿dónde estaba yo? Me perdí. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ya estábamos viendo. Bueno, estábamos con la planilla. ¿Está? Entonces, en mi planilla acá lo que estamos definiendo primero es las estructuras de
las tablas, ¿cierto? Que salimos por el tema de si estaba ordenado o no estaba ordenado. La tabla, acá nosotros estamos trabajando desde el punto de vista teórico, si la tabla está ordenada o no está ordenada. No estamos trabajando con ningún tipo de base de datos específica, sino que estamos viendo un caso genérico, ¿no? En este caso decimos que el tamaño de bloque es 1024, por ejemplo, pero en general los bloques hoy son como 16K o más, dependiendo del tamaño de disco. Los bloques son grandes, ¿no? El tamaño de la tupla, cuántas tuplas, de qué tamaño es la tupla, todos los atributos sumados, el largo de todos mis atributos, da 128 bytes en este caso. Pusimos que nuestra tabla tiene 15.000 tuplas, de lo que sea, no sé, empleados o productos o lo que sea, y decidimos que la tabla no está ordenada para poder hacer un índice denso, ¿no? El atributo de indexación puede ser una cadena, un número, no importa lo que sea, pero para nosotros es 20 bytes, ¿no? Es un conjunto de 20 bytes que lo podemos ordenar en forma binaria. O sea, para nosotros, quizás estos 20 bytes en realidad son la combinación de varios atributos, pero los pusimos todos en memoria en un formato en que los podemos comparar como si fuera un número binario, ¿no? El texto en general lo podemos poner directamente y lo comparamos como número binario y lo compara como si fuera caracteres ASCII, ¿no? Algunos sistemas lo que hacen es llevan todas las letras a mayúsculas, ¿no? Y lo ponen todo en mayúscula y lo convertimos con ASCII, con ANSI, con Unicode o algo de eso a binario y lo comparamos ahí. Los números enteros sin signo también se representan como número binario y se concatenan con el texto sin problema. Los puntos fijos, por ejemplo, hay que convertirlos, porque si se acuerdan, los negativos tienen otro orden. Entonces, los podemos convertir a... le ponemos un desplazamiento que es 0, 1, 1, 1, o sea, le agregamos ese desplazamiento y los convertimos desde el menor número hasta el mayor número, le sumamos eso y queda desde 0 hasta 1, 1, 1, 1. ¿No? O sea, lo convertimos a algo que sea comparable en binario y lo podemos poner a continuación. Entonces nos van quedando siempre un número binario que el mayor o menor de ese número binario coincide con el mayor o menor atributos, la concatenación de atributos de la clave del atributo, la concatenación de los atributos de indexación. ¿Me siguen el razonamiento con eso? De que lo convertimos, no tienen que repasar cosas de arquitectura, ¿no? Yo estoy suponiendo que se recuerdan cosas de arquitectura de cómo era la estructura de representación de los números en binario en memoria. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros estamos cursando infraestructura. Ah, cierto que ustedes están cursando infraestructura recién ahora. Bueno, está. Créanme. Sí, porque antes esto estaba natural. Sí, eso es un problema acá que no... Porque realmente montones de cosas que vamos a ver acá en base de datos asumen que ustedes cursaron arquitectura y que cursaron, que cursaron infraestructura, que ahora es lo que antes se daba. En realidad, cuando yo empecé a dar este tema, esto se daba en 4 semestres, ¿no? O sea, arquitectura se daba, algo equivalente a arquitectura se daba en 2 semestres y sistemas operativos se daban en 2 semestres. Después se transformaron en un semestre cada uno. Y ahora las dos cosas son un solo semestre. Así que, pero bueno, sí, me tengo que acordar de que ustedes, natural, con el cambio de plan. Bueno, entonces créanme que se transforma en algo binario que van a ver ya debieran estar viendo, ¿no? Representación de datos en infraestructura, ¿qué es lo que están dando? Sí, sí. Vimos. Todo esto se traduce. Sí. No, que es lo que estábamos dando, pero ya pasamos, sí, representación de datos binarios. Bueno, está. Esos conceptos son lo que usamos acá. O sea, todo eso se transforma en una cadena binaria que es comparable con otras para poder ordenarlos, ¿no?
pero los pedazos, por ejemplo, el más significativo, el del medio, son distintos atributos. Simplemente que transformamos los atributos para ponerlos y concatenarlos y poder compararlos independientemente del tipo que son. ¿No? Bueno, entonces ese es el tamaño de mi atributo de indexación. ¿No? En este caso, 20 bytes. Puede ser o un atributo o podría ser una concatenación de varios atributos. Para nosotros no nos importa. Siempre le convertimos a un único atributo. Acá marcamos el porcentaje de ocupación de los datos. En las mismas estructuras que vieron en el algoritmo, ustedes vieron que, por ejemplo, en los índices, generalmente obligo a que el nodo esté por lo menos más que la mitad lleno, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo poner 45%. Sí puse, pero no debería poder. Porque yo tendría que tener un control como este. Ahí está. Entonces no puede ser menor que 50%, ¿no? Si supongo 100 es que porque está el 100% ocupado. Podría poner 70%. Muchos sistemas en el uso, anda aproximadamente en el uso normal de insertar y borrar a tuplas, lo que queda es que la mayor parte de los bloques están al 70%, ¿no? Y tienen algunas posiciones vacías, ¿no? Y generalmente lo que sucede es cuando yo llego a esta cantidad, lo que hago es junto dos bloques, el bloque que está antes y el bloque que está después, redistribuyo las tuplas para hacer que no queden bloques demasiado vacíos, ¿no? Pero vamos a suponer que todos mis bloques de datos están llenos, ¿no? Aquí ponemos el puntero a bloque, el tamaño del puntero a bloque, el tamaño del puntero a registro. Normalmente el puntero a registro es un poco más grande que el tamaño del puntero a bloque porque el puntero a registro incluye el puntero a bloque más algunos bits para decir en qué posición está la tupla que nosotros buscamos. El índice también puede tener un nivel de ocupación, en este caso también es del 100%, y con esto ya nos calcula el factor de bloqueos de la tabla de datos. Eso quiere decir que con estos 128 bytes entran 8 tuplas en cada bloque. Como tenemos 15.000 tuplas, precisamos 1875 bloques para tener todos los datos en mi tabla. O sea, mi tabla tiene 1875 bloques. Como es una tabla, no está ordenada, tenemos que hacer un índice denso. Entonces, la cantidad de punteros que precisa tener mi índice son 15.000, que coincide con la cantidad de tuplas. ¿Ah? El tamaño de puntero va a ser 8 porque como tiene que ser un puntero de registro, va a elegir ese, ¿no? El orden del nodo de primer nivel, ¿no? Es 36. Estos son los punteros hacia los datos. Y los nodos raíz y superiores son de 39. ¿Por qué? Porque todos estos van a apuntar a esta tabla, que esta tabla está ordenada. Entonces, todos estos van a ser índices dispersos, mientras que el último nivel, el nivel que está enseguida arriba de los datos, va a ser un índice denso. ¿Tá? Con esto calculamos la cantidad de nodos del primer nivel, o sea, cuántos bloques precisa el primer nivel, y la altura del árbol de nuestros nodos de primer nivel. Entonces, el costo de búsqueda es los 3 niveles de los nodos internos más un nodo del primer nivel, el nivel que está arriba de los datos, más uno más de ir a buscar el dato. O sea, para buscar un dato yo preciso leer 5 veces. 4 niveles del índice más 1 de datos. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Acá tienen que repasar esta estructura de índice multinivel, ¿no? Y entender cómo funciona y revisar las fórmulas acá de cómo estamos explicando los índices.
Estos órdenes, estas órdenes que están acá, es las inecuaciones que nosotros habíamos puesto por acá, ya resueltas. ¿Dónde estaban las inecuaciones esas para el cálculo de la estructura de los nodos? No, me parece que para este no lo habíamos puesto. Índice multinivel lo dimos. Sí, lo dimos, sí. Hasta donde yo recuerdo. Yo estuve repasando y vi que dimos índice de agrupamiento, función de hash, árbol. No, mirá, acá lo tengo marcado y sí, nos faltó el índice multinivel. ¿Está? Tenés razón, nos faltó el índice multinivel. Sí, lo tengo marcado acá. Vamos a verlo rapidito. Es muy fácil, porque en realidad el índice multinivel es un índice que ya no se usa más, porque no es bueno, digamos. Es un índice histórico. Vamos a verlo porque son los... En realidad ya son las 9. Vamos a hacer un corte de 5 minutos y vemos rápido índice multinivel. El índice multinivel es un índice histórico basado en la historia del ISAM, ¿no? Que todavía no tenía los algoritmos suficientemente buenos que tienen los árboles B modernos. Es simplemente un árbol sin buenos algoritmos, nada más. Pero tenemos ahí algunos ejemplos que son lindos de ver. ¿tá? Entonces, vamos a hacer un corte de 5 minutos y vamos a ver lo de índice multinivel. Lo tengo registrado acá en el marcado ahí de que nos habíamos olvidado de ver el índice multinivel. Dale, 5 minutos y volvemos. Dale.
Hola, estoy de vuelta acá. ¿Andan por ahí? Sí. Bueno, vamos a ver esto de los índices multinivel. Ya vimos lo otro, esto de índices multiniveles es histórico. Vamos a reconocer, es histórico. Bueno, son cosas que ya habíamos visto. Mantener el archivo ordenado a nivel de file system es complicado. Los sistemas operativos no incluyen mecanismos para insertar bloques en el medio del archivo y que queden ordenados, ¿no? Y hay que considerar que para mantener las partes de un archivo de forma secuencial, el propio sistema operativo debe mantener estructuras que son arborescentes y que tienen su costo, ¿no? Esto lo van a ver en infraestructura. Es una pena, deberían haberlo visto antes de esta materia, pero bueno, así quedó. Y esto se organizaba en los tiempos antiguos, cuando yo era niño. Lo que se decía en aquellas computadoras viejas es que el diseñador de la base de datos generaba un índice, hacía un índice, pero se hacía a mano. O sea, y el índice era fijo, ¿no? Creábamos un índice que era fijo para la estructura de datos que estábamos manejando. Este se diseñaba una vez y así quedaba. Y entonces, digamos, este es mi archivo de datos, ¿no? Con los bloques y sus tuplas. Y este es el índice. Y el índice está fijo apuntando a esos bloques fijos, ¿no? Si yo empezaba a tener colisiones que no tenía distribución uniforme, este índice no se movía, quedaba fijo. Entonces lo que yo tenía que hacer era concatenar bloques. Le ponía un puntero y tenía bloques concatenados acá, ¿no? E iba creciendo. Luego si borraba, me podían quedar bloques medio vacíos o más que medio vacíos. Entonces no podíamos garantizar después que los datos fueran homogéneos y que las estructuras fueran homogéneas, ¿no? Entonces se buscó hacer algo un poquito más flexible, ¿no? Incluso estos índices se hacía una partición aparte. Era una partición para manejar índices, ¿no? Y se buscaba en esa partición y después se iba a los archivos. Entonces, en esos casos lo que hacía era, teníamos un conjunto de datos, tomábamos el archivo, se distribuían en los bloques, se ordenaban, ¿no? Se llenaban los bloques a un cierto porcentaje de su capacidad, previendo crecimiento para que tuvieran bloques libres, ¿no? Se ponía un bloque adicional vacío al principio de datos por si venía un valor menor que todos los que se habían puesto al principio. Y se creaba un índice fijo con esa estructura, a mano, sin ningún algoritmo, ¿no? Y bueno, entonces el contenido del índice, para nuestros casos, va a ser eso, una lista de pares con clave y puntero, ¿no? Es eso. ¿Ah? De vuelta, todo el concepto de que vamos a elegir un conjunto de atributos de indexación y lo vamos a convertir en una única estructura, una clave única a partir de la concatenación de los valores. Todo lo mismo, lo que ya hablamos, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, tenemos el apellido y el nombre, ¿no? Y si los convertimos acá ya está todo representado en hexadecimal, ¿no? Y los concatenamos. Entonces nos queda este conjunto de números binarios. Están en hexadecimal porque si no serían muchos bits, ¿no? Entonces el apellido con el nombre queda todo esto y podemos comparar unos con otros y esta parte es la parte más significativa, ¿no? Este es mayor que estos, entonces si va a ir de menor a mayor, están ordenados, este es el menor. Cuando estos dos son iguales, este es menor que este y así sucesivamente, ¿tá? Y de esa forma podemos ordenar por este conjunto de atributos. Acá es apellido y nombre, pero para nosotros es una única cadena de números binarios. ¿Ah? El concepto de índice denso es
para aquellos casos donde tenemos que apuntar a cada uno de los atributos, porque suponemos que la tabla no está ordenada. El índice no denso o disperso es porque la tabla está ordenada y podemos apuntar a un bloque de datos, ¿no? Y suponemos que todos los valores allí, con ese bloque, encontramos el menor valor, y si hay algún valor que es mayor o igual a ese bloque y menor que el del bloque siguiente, simplemente tiene que estar en ese bloque, nada más. Es tan sencillo como eso. En el caso de que creemos, por ejemplo, una tupla que tiene 20 bytes para el nombre, 20 bytes para el apellido, un entero de 32 bits para la cédula y un punto flotante de 64 bits para el salario, ¿no? Todo esto me da 54 bytes. Esta es mi tupla, ¿no? Y cómo la represento en mi base de datos y en memoria, ¿no? Entonces queremos crear un índice por cédula, que es de 32 bits, o sea, 4 bytes. Y nuestros bloques están numerados también con número 32 bits, ¿no? Supongamos que los bloques del archivo también se identifican con un número de 32 bits. Entonces, mi par clave puntero tiene 8 bytes, ¿no? 4 bytes para la cédula y 4 bytes para el puntero a bloque, ¿sí? En este caso, esos pares clave puntero de 8 bytes y mi tamaño de bloque es de 512 bytes, entonces 512 dividido 8 quiere decir que 64 punteros, pares clave puntero, me entran justo. Pero yo preciso además un puntero a bloque que me indique el siguiente. Entonces, si yo pongo 64 punteros, no me queda espacio para poner ese puntero. ¿Me siguen hasta acá? Porque 512 dividido 8 me da 64,0, me da justo. No me sobra espacio. Entonces yo preciso un puntero para hacer todos los bloques de índice uno atrás del otro. Entonces, en vez de 64 punteros, vamos a usar 63. ¿Ah? Entonces voy a tener par clave puntero el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 62, ¿no? Del 0 al 62 son 63. Y en el espacio último voy a poner el puntero al siguiente bloque para poder concatenar los bloques uno atrás del otro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Es una estructura muy sencilla. Cuando hacemos un índice de un solo nivel, ¿qué es lo que pasa? Supongamos eso, ¿no? Que yo tengo mi tabla, está ordenada, ¿no? Entonces cada uno de estos representa un bloque de datos. Recorrer esta lista es mucho más rápido que recorrer los datos en sí, porque acá yo recorro 62 bloques por vez. O sea, tomo un bloque del índice de 62 bloques y puedo encontrar de a 62, ¿no? O sea que esto lo que hace es aumentar por 63 la velocidad de acceso a una tupla. ¿Ah? Pero la idea es mejorarlo aún más, y entonces lo que hacemos es, arriba de este primer nivel de índices, ¿no? Le ponemos otro nivel de índices, o sea, un índice de un índice. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un único nodo raíz, ¿no? Entonces de esa forma armamos un árbol. Estos árboles no tienen los algoritmos adecuados para poder asegurar que el árbol esté equilibrado, ¿no? Pero en la antigüedad, hasta que se hicieron los algoritmos de árboles mejorados, era lo que se usaba. Se usó durante bastante tiempo, ¿no? Hasta los años 70, que empezaron a aparecer los algoritmos de
de árboles sí, hasta los 80 y pico. ¿Tá? Los 80 ya empezaron a aparecer los sistemas de base de datos y con índices y cosas un poquito mejoradas. ¿Tá? Entonces el índice multinivel lo que tiene es una estructura de pares clave puntero. Por ejemplo, acá nuestro archivo está ordenado, entonces los punteros son solo a bloques, pero podrían ser a tuplas, ¿no? Y este tiene un puntero al siguiente y el nivel anterior también tiene un puntero a este. Entonces yo puedo ir desde el bloque raíz hasta encontrar el bloque previo a los datos y con esto ir a buscar el dato que yo quiero en mi archivo de datos, ¿no? Lo cual es mucho más rápido, ¿no? Se mantiene en el archivo secuencial ordenado, indexado por otro archivo secuencial ordenado, ¿no? Estos son los distintos niveles, y a su vez por otro hasta llegar al bloque raíz. Solo se indexa el menor valor de la clave de cada bloque de índice. Puede ser denso o no denso. O sea, para los datos puede ser denso o no denso, pero todos los índices que están por encima de este, los que están acá arriba, son dispersos, no densos, porque este siempre está ordenado por los atributos, el último nivel. ¿Tá? Entonces todos los demás son no densos. Entonces es un archivo secuencial, se lee uno a uno los registros del archivo tabla. Lo único que hacemos con este índice es que lo aceleramos. Por ejemplo, si usamos este nivel, lo aceleramos simplemente porque acá tenemos muchos pares clave punteros y nos ahorramos tener que leer todos esos bloques, ¿no? En vez de leer todos los bloques, leemos una fracción de esos bloques, ¿no? O sea, por ejemplo, si este era orden 63, en vez de leer 63 bloques, leemos solo un bloque. Pero si tuviéramos que leer 128 bloques, tendríamos que leer 2 bloques, quizás 3 de índice, hasta encontrar el dato. Pero es mucho más rápido que tener que leer todos esos bloques. ¿No? Vamos a ver un ejemplito. Este es mi juego de datos, donde yo tengo, los datos no están ordenados por nada. ¿No? Y tengo un índice organizado por apellido. Mi consulta es esta. La consulta es buscar el nombre y el salario de las personas donde el apellido es mayor que Rodríguez. O sea, no incluye a Rodríguez, tiene que ser mayor que Rodríguez. ¿Tá? Entonces, el sistema, cuando yo hago esta consulta, va a ir a buscar el índice de apellido. ¿Tá? Y entonces lee el bloque y dice, Antúnez es menor que Rodríguez. Sánchez es mayor que Rodríguez. Entonces, tengo que ir por Antúnez. Vengo por Antúnez, o sea, acá leí un bloque, ¿no? Leí este bloque del índice, un bloque. Vengo por Antúnez porque Sánchez ya me pasé, ya es mayor que Rodríguez. Entonces vengo por este lado y leo este bloque. Este bloque tiene Antúnez, Artigas, Latorres, Lindbergh, López, Pérez, Rodríguez. Acá encuentro a Rodríguez. Los mayores a Rodríguez están en el siguiente bloque. Así que, bueno, leí este bloque, 2 bloques, leo este bloque, 3 bloques. Y acá encuentro Sánchez, Smith y Spacey, todos estos son mayores que Rodríguez, porque Rodríguez ya lo pasé. ¿Tá? Entonces, con Sánchez, acá que tengo un puntero a registro, que me dice que el bloque 3, 0, 1, 2, 3, y la tupla 0, que es la primera que está acá, es donde está Sánchez. Y entonces imprimo Sánchez. Imprimo Ana y el salario, 4444. ¿Tá? Después voy al siguiente, Smith, que está en el bloque 0, registro 0. Entonces voy a imprimir el nombre, John, y el salario, que es 1, 2, 3, 4. Y después busco a Spacey, que es 0, 2. Este bloque, como ya lo había leído, probablemente lo sigo teniendo en memoria, entonces no tuve que leerlo nuevamente, ¿no? Y voy a buscar la tupla 2 y pongo Kevin y 3, 4, 5, 6. Es lo que imprimo. ¿Me siguen hasta acá? Vean que leí este bloque, este bloque, este bloque, este bloque y este bloque. 5 bloques para resolver esta consulta.
¿Me siguen acá? Sí. ¿Tá? Este es un índice denso, porque tenemos que apuntar a uno a todas las tuplas, porque las tuplas están desordenadas en el archivo de datos. En el caso de que tuviéramos las tuplas ordenadas, en los datos están ordenadas por apellido, ¿no? Y tenemos la misma consulta, el índice es mucho más chico, porque tenemos que tener solamente un puntero para cada bloque. Y asumimos que adentro del bloque están ordenados y los bloques a su vez también están ordenados, ¿tá? Entonces, si vamos a buscar todos los apellidos que son mayores que Rodríguez, vamos, leemos el bloque y buscamos Antunes, Lindbergh, Rodríguez. O sea que los Rodríguez empiezan acá, en 2. Voy acá y encuentro a Juan Rodríguez, pero Juan Rodríguez es igual y yo preciso los mayores. Entonces tengo Sánchez y el salario 444. Voy al siguiente bloque. Acá como ya están ordenados, simplemente leo los bloques directamente. Smith, ¿no? Le pongo John 1, 2, 3, 4 y después el último es Kevin y 3, 4, 5, 6. ¿Ah? Vean que en este caso leí un bloque, 2 bloques, 3 bloques. 3 bloques, ¿no? 3 bloques para resolver la consulta. Como la tabla está ordenada, el índice también es más pequeño y tuve que leer menos bloques para poder hacer la lectura. Estos son ejemplos de miniatura. Cuando mis estructuras son mucho más grandes, los ahorros son muchísimo mayores, ¿no? ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Ah? Bueno, estos temas ya más o menos los vimos, son códigos, digamos, cómo vamos a representar ciertos valores. Están en la bibliografía. Este es el factor de bloqueo, que quiere decir la cantidad de registros que entra en un bloque, o sea, la cantidad de tuplas por bloque. R es la cantidad de registros o tuplas de una relación, o sea, todas las tuplas que tiene mi tabla. BR o BI es la cantidad de bloques que está almacenada la relación, que sería la cantidad de tuplas dividido el factor de bloqueo, o sea, la cantidad de tuplas que entran por bloque. Eso me dice cuántos bloques preciso. Vean que acá tengo una función techo que es para redondear hacia arriba, mientras que acá tengo un piso que es para redondear hacia abajo, porque acá las tuplas me tienen que quedar enteras y no me tiene que sobrar nada. Si no me entran, el otro espacio queda libre, ¿no? Acá es al revés. Si me queda una fracción, son datos que yo no puedo perder. Entonces tengo que agregarle un bloque más para meter esos datos. Esta función B atributo de indexación relación, lo que me dice es la cantidad de valores distintos del atributo. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviera el departamento de la relación empleados, la cantidad de valores distintos del atributo son 19, los 19 departamentos del Uruguay, ¿tá? Entonces, el valor sería esa cantidad. Este tipo de valores nosotros los vamos a precisar para calcular cosas, temas de optimización en esta semana próxima, cuando veamos los temas de optimización. Y bueno, puntero a bloque, puntero a registro, el tamaño del atributo de indexación, el tamaño del bloque y el tamaño de la tupla que ya vimos, ¿tá? Bueno, algo que valga la pena que no hablemos visto acá en la parte de los índices multinivel. Bueno, las ventajas es que bien diseñado puede ser más rápido, pero las desventajas tienen costo extra de administrar, no nos garantiza que la estructura esté equilibrada, ¿no? Y los costos son similares, si está bien organizado y eso, los costos son similares a los de un árbol, ¿no? Hay que recorrer la estructura del árbol, ¿no? Y depende si es un índice disperso, porque la tabla está ordenada, o es un índice denso, porque la tabla está desordenada, ¿no?
el logaritmo es sobre el factor de bloqueo del índice, ¿no? Bueno, acá en general los costos de insertar y borrar son siempre los mismos, son parecidos. Es el costo de la búsqueda, ¿no? Más los costos de equilibrar o de reestructurar los bloques en función de si borramos, juntar dos bloques que están muy vacíos, o si insertamos, partir un bloque que está muy lleno, ¿no? Entonces los costos son todos similares a lo que vimos antes, ¿tá? Aquí como ejercicio vemos este caso. Tenemos el nombre, el apellido, la cédula, el salario. Es un archivo secuencial ordenado de 52 bytes. Podemos usar el índice, ¿no? Vamos a usar la tabla. Esta, Una pregunta, ¿no? ¿tenemos práctico? Y tenés razón, ¿no? Hoy tendremos que tener práctico, ¿no? Sí. Yo estoy acá, Enrique. Ah, mirá. Estuve desde un principio. Lo que pasa es que vi que estabas con eso, con el multinivel, y dije, Ajá. no te voy a interrumpir, porque te vi muy, muy emocionado. Sí, sí, sí. Y como a veces digo, en realidad a veces no preciso la hora entera, porque todavía no han avanzado mucho. Bueno, déjame hacer el ejemplito este y ya. Dale vos con Así fe, dale vos tranquilo. ves. Bueno, supongamos el árbol multinivel. Dice, mi tupla es de 52 bytes, ¿no? Entonces en mi planilla yo pongo mi tupla 52 bytes. ¿Ah? Mi bloque es de 512 bytes. 512 bytes, acá. Ay, carajo. No tenía el teclado numérico. 512. ¿Ah? ¿Qué más me dice? Tengo 100.000 registros. 100.000 registros. Índice por cédula disperso, o sea que lo tengo ordenado por cédula. Está ordenado por cédula. Ordenado true. Y el tamaño del atributo de indexación es 4 bytes, ¿no? Porque es la cédula que es de 4 bytes. Porcentaje de ocupación 6. El puntero a bloque es de 4 bytes. Puntero a bloque es de 4 bytes. Supongamos que es de 5 el puntero a registro, pero no lo vamos a usar. Y bueno, ¿eso qué nos calcula? Nos calcula que la cantidad de bloques de datos son 11.112. Vamos a ver cómo estaba esto. Vean que calculamos que el factor de bloqueo es 9. Factor de bloqueo es 9. Precisamos 11.112 bloques de datos, ¿no? Entonces estos 11.112 bloques son los que precisamos para los bloques de índice del primer nivel, de 63 punteros. Vean que tenemos 63 punteros en el primer nivel y en los índices superiores. ¿Ah? Y por lo tanto, en el primer nivel tiene 177 bloques y después precisa 2 niveles más, que totalizan 181 bloques, ¿no? O sea que tiene 177 más 3 niveles. Acá justo no calculamos el total de bloques, no los calcula solo los del primer nivel, pero calcula que la altura es 3, ¿no? De los nodos internos, y entonces el costo es 5. Estos son el nodo de primer nivel, los nodos internos son 4 más 1 de de acceder a la tabla de datos, ¿tá? Entonces nuestro índice tendrá altura 3 en la parte de los nodos internos. Acá tengo que ver porque hay algo que no ajusta bien.
Nuestro índice tendrá altura 3. Para encontrar el dato debemos leer 4 bloques. 163. Sí, acá la tabla tiene... Acá tengo que revisar, que tiene algún detalle, yo la corrijo ahora después. Pero sí, acá está bien. Tiene altura 3, ¿no? Y tiene 181 bloques, y entonces precisamos 4 lecturas para acceder al dato, ¿no? Y con eso dimos el tema de índice multinivel que nos lo habíamos comido antes, ¿no? Y tenemos que hacer... Lo que yo les pido es que ya vayan haciendo un poco los prácticos de índices, que es calcular algunos índices, el factor de bloqueo de algunas tablas y cosas de esas que pueden aprovechar para verificar con la planilla esta que tenemos acá. Y bueno, y los dejo con Gabriel. Buenas. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Bien, Bonito. vos. Bueno, nosotros llegamos a ver cursores, sí. Vimos cursores, fue el último que vimos, ¿no? No, creo que procedimientos. Porque Procedimiento, nosotros tuvimos la semana pasada. Tuvimos la semana pasada, no tuvimos. Sí. Bueno, ¿y del obligatorio cómo están? ¿Alguien ha hecho algo? O sea, la clase pasada leímos el obligatorio. Bien. Tienen que empezar a hacer urgente el modelo de entidad-relación, ¿eh? Sí, estoy viendo qué hacer en los minutos que me quedan. Si hacer cursores, Enrique, que les va a llevar 40 minutos aproximadamente, o hacer trigger, que le va a llevar muchísimo menos. Me parece que vamos a ver triggers, por más que ya es algo que deberían haber visto. Y la clase que viene vemos cursores. Pero antes algo que dijo Enrique, que tiene mucha razón, es que ya deberían estar teniendo algo para mostrar del obligatorio. ¿Está? ¿Se entiende? Yo ya tengo el modelo, pero no lo tengo acá a mano ahora. Pero sí, ya el modelo entidad de relación lo tengo medio terminado. Lo que estamos haciendo nosotros es fijarnos si dentro del modelo, o sea, estamos leyéndolo de vuelta para identificar mejor las restricciones y posibles triggers y procedures. En eso estamos nosotros. Bien. Pero ya tenemos todo armado con cardinalidad, todo y detectando esas cositas. ¿Los demás no han arrancado? Bueno, Sí, ya mi tenemos grupo unos hicimos- primeros exonerados, ¿eh? Mi grupo estuvimos tratando de hacer el modelo y hay bastantes cosas que estamos en duda, que no sabíamos por dónde darle para que después no nos quede tan los ¿Qué triggers, etcétera. ¿Qué dudas tienen así en general? Para que las estoy buscando en la cuadernola y ahora ya te digo. Lo que vamos a hacer después es de a poquito vamos a empezar a agendarnos y vamos a tener 5 o 10 minutos por grupo y para tratar de ir viendo dudas. Eso es una de las cosas que vamos a ir haciendo después. Yo tengo una pregunta de las tres entregas como de obligatorio que están en el documento de eventos del semestre. ¿Cuál de esas corresponden a obligatorio en sí y cuáles corresponden a lo que sería como un parcial? Por la dinámica, porque unos son con poquito tiempo de entrega y otros son con más tiempo. Los que están después del 30 de noviembre son parciales. Y hay Bien. uno que tienen un parcial ahora, ¿no, Enrique? Sí, tienen un parcial ahora, sí, Ahora no más. 20 y pico. Ese es el primer parcial. Entendido es que el obligatorio 1 y el obligatorio 3 que aparecen en el calendario serían Sí, parciales. esos son parciales y el Ahí del va. 2 es Y el 2 sería el obligatorio. Ahí La va. entrega de esto es la última semana de noviembre, creo, por ahí. Por esas fechas. Pero no se dejen estar porque precisa que vayan analizando las cosas, va a tener un montón de trivias que tiene que escribir, de procedure. Validar. Mucha cosa para validar hay. Para ver si se están haciendo bien. Está bien. Tenía esa duda porque como ahí dice obligatorio, no tenía claro o sea, cuál correspondía a los parciales.
Pero está, bárbaro, muchas gracias. Es una restricción como tienen que hacer la entrega electrónica por el sistema y el sistema estaba previsto solamente para obligatorios, y está, entonces el sistema dice obligatorios porque es lo único que tenía definido, pero en sí son parciales. Bien, bien. ¿Alguna otra duda respecto a eso? Vamos a bichar otra cosa, vamos a bichar errores entonces, que es lo que lleva menos tiempo y en los minutos que quedan nos da para ver cuál es la dinámica. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, ¿Federico? no. ¿Qué día caía el parcial? Porque no, me iba a anotar y justo no escuché el día. Me fijo, si querés, dame un segundo. Yo Funcionarios. tengo Sí, está No, en el sistema, creo que es el 20 y poquito. No me 20 del acuerdo. 11. 20 del 11. gracias. Estamos a una semana y poquito. ¿Tá? Bueno, me gustaría que vean de ahí, de la parte de laboratorio del temario de aulas. Laboratorio. Estoy en base de datos 1, con razón. Página principal, base de datos 2. Laboratorio. El 5 vamos a bichar. El que dice restricciones. Restricciones no, excepciones. Que voy a compartir pantalla. Y les voy a contar cómo es más o menos la idea de esto. Screen 1. Ahí está. ¿Todos ven ahí? Sí. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos que vamos a hacer procedimientos. Cada procedimiento va a resolver algo, ¿no? Que va a ser alguno de los servicios que nos están pidiendo resolver. ¿Estamos de acuerdo? El tema es, sí, justo esto me parece que no dice tanto. Vamos a buscar otra cosa. El tema es que estos procedimientos van a hacer cosas, posiblemente también de SQL, no solamente de PLSQL, o sea, van a tener inserciones, van a tener updates, van a tener borrados, van a tener cosas, ¿tá? Dentro del contenido del begin-end. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es obvio, ¿no? Entonces, esas cosas pueden hacer saltar triggers, ¿tá? ¿Qué es un trigger? Trigger es un procedimiento que se ejecuta para verificar algo y en caso de que eso que verifica, o por lo menos así lo usamos nosotros, eso que verifica no cumple la condición de negocio, la condición deseada, ¿tá? Entonces lanza un error, ¿tá? Hace un Rise Application Error, ¿tá? Cuando lanza un error, ese error hace volver hacia atrás la transacción, pero por cómo lo hace. En realidad, el error sube al procedimiento que lo llamó. Entonces, si vos acá, en estas líneas, ¿no? Si, por ejemplo, este procedimiento tuvieras un trigger, ¿tá? Que cuando hace, bueno, acá hace un select, así que no va a pasar nada, en teoría, bueno. Pero vamos a suponer que esto fuera una inserción. Y cuando hace una inserción, este dato no gusta, el trigger hace que esto dé un error. Entonces lo que va a dar error es el procedimiento. Va a dar primero error el trigger y después el procedimiento. ¿Se entiende ese concepto? Sí. ¿Tá? Entonces va a dar el primer error el trigger y después va a dar el procedimiento. Y eso no es lo buscado, ¿tá? El procedimiento, y esto es importante, en todo el obligatorio los procedimientos no pueden caer, ¿tá? No pueden dar error. Entonces ustedes me dirán, entonces ¿cómo detengo la transacción? Bueno, tiene que gestionar el error. ¿Se entendió? Entonces, la parte de excepciones es muy similar a las excepciones de cualquier lenguaje de programación. Vos tenés un procedimiento y al final ponés los tipos de excepciones.
¿Se ve el Notepad o se ve solamente el PDF? Se ve el notepad. Está. Entonces vos tenés un begin acá, de un procedimiento que hace cosas, tenés un end. ¿Está? Antes de terminar, vas a tener algo que se llama exception. ¿Está? Y acá vas a definir todas las excepciones que vos tengas. Por ejemplo, when zero divide, que era así, ¿de acuerdo? Then dbpms punto, como era output, punto putline, algo así. Me fijo y lo. Sí, dbms output punto putline. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Estoy haciendo que cuando alguna de la lógica que está más arriba lanza un error de tipo zero divide, o sea que hay una división entre cero, entonces tengo que mostrar en pantalla divide entre cero, pero el procedimiento no cae. ¿Se entiende la diferencia? Si esto no existiera, el error de zero divide me haría caer el procedimiento y el procedimiento me daría error. Existiendo esto, yo capturo ese error y muestro en pantalla, pero nunca cae el procedimiento. Cuando digo procedimiento es este procedure que está más arriba, ¿no? ¿Está? Que es esto que estamos definiendo. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Mm? Sí, Bien, excelente. Entonces, hay otros errores como pueden ser when too many rows. eh, ¿Qué es este error? Este error, too many rows, se ejecuta cuando vos haces un cursor de los tipos select into que van a volcar en una sola variable y me estás dando más de una fila, más de un valor. ¿Tá? Entonces, ese tipo de errores son clásicos de cursores. Y tenés una cantidad de otros errores, ¿tá? Propios de Oracle. Too many rows, no data found, ¿tá? Login de nadie, no log, program error, value error. Tenés miles de errores propios de Oracle. Estos son algunos de los más conocidos, por lo menos para lo que nosotros hacemos. ¿Tá? Los pueden encontrar en internet, están todos los tipos de errores de Oracle. Y además tienen un when others, ¿no? Y a ver, pasó algo y no sé qué, y no sé qué. O sea, básicamente me faltan los acentos, ¿no? Pero básicamente lo que estoy diciendo es un error y no sé qué tipo de error sucedió. ¿Tá? Además, ustedes, y esto es lo más interesante, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? pero no puedo poner más de un when al mismo tiempo, ¿no? Es más de un when others o un Claro, when. No, podés, sí, podés, pero sí. sí. Sí, claro que sí. Vas poniendo when, y vas poniendo todos los tipos de error. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, además, ustedes van a tener
errores propios definidos por ustedes, que son los más interesantes. O sea, si vos haces un trigger, ¿está? Si vos haces un trigger, el trigger dispara un error. ¿Está? Cuando dispara el error, ese error que dispara, muy probablemente es un error que yo definí. Por eso hago un Rise Application Error donde pongo un número y un texto. Entonces yo tengo que ser capaz de capturar todos los errores de los triggers que posiblemente pueden dispararse en el procedimiento según la lógica que está más arriba. ¿Se entiende? ¿Un trigger siempre dispara un error? No, pero para lo que nosotros queremos sí. Porque nosotros vamos a, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un caso paradigmático. Pasa que todavía nosotros no vimos trigger, pero lo vamos a ver en una de estas clases. ¿Está? Pero el concepto de trigger ya lo saben. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una inserción de un retiro en una cuenta bancaria. ¿Está? Entonces tenemos un trigger que corrobora que los valores de esa cuenta sean positivos siempre. ¿Está? Si no son positivos, tira error. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese trigger se va a disparar y esta excepción lo va a capturar a ese error en particular y va a mostrar en pantalla: no se puede hacer un retiro mayor a la cantidad de dinero que se tiene, ¿viste? Si eso no sucede, en realidad, si vos no lo capturás, tu procedimiento que inserta, que tiene metido adentro un trigger que se dispara, daría error. Y es lo que nosotros no queremos. Entonces, ¿qué tienen que hacer para el obligatorio? Para lo obligatorio ustedes tienen que capturar acá adentro, primero, todos los errores que son tipos que son de Oracle que puedan aparecerse. Si tienen un cursor en el medio, y bueno, va a haber el too many rows, va a estar el no data found, ¿tá? Si tienen alguna lógica con alguna división, debería estar el zero divide. ¿Por qué? Porque son errores que en tiempo de ejecución aparecen. Entonces vos tenés que capturarlos de por sí. Después deberías tener todos los buen de tus errores propios de los triggers que podrían haber saltado adentro. O sea, si vos tenías 3 triggers que podrían haber saltado, ¿ah? Esos 3 triggers deberían de capturarse, ¿tá? Los errores que disparan. Y después recién al final un Wenadar para todos los otros casos. ¿Cómo Entonces, era el de Too Many Rows? el de Too Many Rows es cuando vos haces un select tinto, por ejemplo, vos acá definís un declare y haces pp varchar 1, ¿está? Y acá hago un select into pepe, select nombre into pepe from persona where cédula de identidad igual 111. Está. Ahí en teoría no va a dar problemas si cédula de identidad es primary key. Pero si yo digo de nombre, where nombre igual Gabriel, muy probablemente haya más de un Gabriel. Y si hay más de un Gabriel, va a querer meter en una variable de tipo varchar 100, ponele, va a querer meter más de un valor. Y eso le va a dar too many rows. Es un tipo de error de Oracle y va a caer acá la expresión. O sea, va a venir acá la secuencia, ¿no? Va a ejecutar esto y no va a seguir ejecutando estos 3 puntitos. O sea, no va a seguir lo que sigue. Va a saltar derecho para acá. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, la excepción se va a capturar. Si esto no pasase, o sea, si no hubiera excepción, acá tampoco sigue ejecutando, sino que da error y se te cae todo el procedimiento. Que es lo que nosotros no queremos. En el obligatorio los procedimientos no pueden caer. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que investigar todos los tipos de errores que hay. En realidad son poquitos y son los que andan en la vuelta. O sea, que son los de cursores y no mucho más. ¿Está? Y después, para todos sus procedimientos, controlar todos los triggers que puedan saltar y bueno, y empezar a capturarlos de esta manera. Tienen que ver también un poquito cómo es que se captura un error propio de un trigger. Y está. O sea, porque están los errores de Oracle y los errores de los triggers que ustedes disparan. Pero es simplemente definen una variable
del tipo de error y no mucho más. Eso lo van a encontrar enseguida. ¿Tá? Pero el mensaje importante es, todos los errores tienen que ser capturados. ¿Queda claro? Para que los procedimientos no caigan. ¿Sí? Sí. Bueno, eso sería todo por hoy. La clase que viene vamos a ver cursores y después vamos a ver un poco de triggers. Y ya para la otra clase, que vamos a ver triggers, ya espero que tengan bastantes dudas. Por lo menos que hayan avanzado en el obligatorio. ¿Está? Dale, Cosa a las órdenes. Dale, hasta luego. gracias. Chao. Bueno, yo lo que Chao. le pido es Chao, una gracias. cosa, es Sí. vayan haciendo el práctico de índices. Ya corregí la planilla esa que tenía un errorcito. Vayan haciendo el práctico de índices, razonen cómo es el cálculo, o sea, por ejemplo, si en algún momento tuviéramos evaluaciones presenciales, no van a poder tener la planilla, ¿no? Vayan haciéndolo y ya me lo pueden mandar por WhatsApp, me lo mandan y yo se los reviso y les doy la devolución de los ejercicios, ¿no? Así adelantamos porque nos falta dar el tema de optimización previo al parcial, ¿no? Entonces tenemos que apurar un poco. Vayan haciendo un poco de ese trabajo, ¿no? Dale. Bueno, Enrique, nos vemos entonces. Chao, chao. Bueno, estamos. Chaucito. Hasta luego. Hasta Chao, luego. gracias.